Buen día para todos, sean ustedes bienvenidos a una nueva presentación en el marco del tercer Congreso Virtual de Microcontroladores y sus aplicaciones, dictado desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná de la República Argentina. Hoy nos encontramos con el ingeniero Juan Manuel Cruz, quien nos va a dictar un seminario, y ya el último de esta última jornada, sobre el uso de modelos de software en la programación de microcontroladores. Hola Juan. ¿Qué tal? Buen día para todos y todas. Este es el motivo de esta charla, ¿no? Mostrarle cómo modelando el software se puede ayudar a desarrollar programas para microcontroladores. Nosotros hace muchos años que lo venimos haciendo con relativo éxito y el objeto de esta charla es compartir ese conocimiento. Así que bueno, vamos para la presentación. Básicamente lo que yo les quiero presentar en el día de hoy es una breve introducción, ponerlos al corriente de cómo es el estado del arte actual, introducirlos en la problemática general, para después abocarnos a ver qué es un diagrama de estado, que es la técnica de modelado sobre la que vamos a jugar un poquito, y presentar un método de trabajo que yo le denomino paso a paso. Los hinchas de Racing deben sentirse identificados. Perdón por los comentarios, los chistes localistas, ¿no? Argentinos especialmente, pero en mi público normalmente es argentino y tengo que mantenerlos atentos, ¿no? Con bromas. Bueno, y vamos a cerrar con un ejemplo muy sencillo de aplicación, como para que aterrizar la teoría en una cuestión de orden práctico. El PDF de esta presentación está colgado en el link que ustedes van a recibir por chat y que está escrito ahí en rojo en el temario de la segunda hoja de la presentación, y pueden descargarlo tranquilamente. Y si necesitan material o algún soporte adicional, en la primera página de la presentación está mi correo electrónico, así que no duden en conectarse conmigo. Vamos entonces por la introducción. Es importante saber que cada vez es más frecuente el uso de los modelos, como lo había anticipado. Normalmente los modelos se utilizan en el desarrollo de software y cada vez se utilizan más en el de software embebido. Normalmente la primera contradicción que se encuentra es que uno quiere tratar rápidamente de pasar del modelo a visualizar el software, pero el código, pero el modelo no tiene nada que ver con el código con que después se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque lo que pretende el modelo es representar el sistema con un nivel de abstracción tal que me permita independizarme del lenguaje de programación. O sea, el objeto es abstraerme. El objeto no es enfocarme en el código, sino que el objeto es enfocarme en el comportamiento esencialmente del sistema. En cierta forma, utilizar estas metodologías de programación en base a modelos para desarrollar aplicaciones en micro supone un incremento en el nivel de abstracción y en la productividad de lo que uno genera, que es muy similar al que se produjo al migrar de programar en Assembler hacia programar en lenguaje C. O sea, los programadores de mi generación, los que tienen entre 35 y yo ando por los 55, saben que han tenido que hacer el paso de la programación en Assembler al lenguaje C y saben que lo que se gana es mucho. Bueno, tanto como eso es lo que se gana utilizando a modelos. ¿Por qué se gana? Básicamente porque los modelos nos van a ayudar a comprender el sistema que vamos a diseñar
Y además de eso, al ser comprensibles, nos van a facilitar el intercambio de ideas entre los que formemos parte del equipo de desarrollo, de diseño del equipo, y además de eso, con los que son los clientes o los usuarios finales de estos de estos equipos que vamos a desarrollar o sistemas que vamos a desarrollar. Y especialmente porque hay una gran cantidad de programas informáticos que nos van a permitir visualizar estos modelos de una forma amigable y cercana, fuera de lo que es el lenguaje coloquial, ingenieril o técnico, ¿no? Vamos a ver esencialmente cuestiones que son de tipo gráfico en movimiento. Básicamente estos modelos, por la razón que estaba diciendo, me van a permitir simular el funcionamiento del sistema desde un principio, o sea, desde que logre obtener la primera semilla con la primera descripción de comportamiento, aunque la descripción sea muy escueta. Y además de eso, estas herramientas que me van a permitir simular el comportamiento, o sea, verlo en movimiento, en algunos casos me van a permitir generar automáticamente el código fuente y además de eso, toda la documentación del proyecto. O sea, me van a permitir cargar información asociada al modelo que yo estoy describiendo en forma de texto que se va a volcar posteriormente en documentos que se generarán automáticamente, que serán generados automáticamente por la herramienta. Y todo esto se va a poder hacer en forma sincrónica a medida que el proyecto se va desarrollando. O sea, yo voy a poder tener sincronizado los modelos, el código que genere a partir de ese modelo, y la documentación que describe el comportamiento o la conducta del modelo. Sin embargo, el uso de modelos en el desarrollo de software, especialmente en las aplicaciones con micro, no está muy extendido. Entonces, el objetivo de este tipo de charlas es mostrarles que esto es posible, que es útil, que vale la pena enseñarlo. Esto lo digo no solo a mis alumnos, sino también a mis colegas, de modo tal de que esta metodología de programación despegue y se impulse, digamos, en el uso general en la academia. Estas palabras no son mías, estas palabras son de un amigo que es Mariano Barrón Ruiz. Mariano es un profesor, un docente universitario de una carrera de Ingeniería Electrónica Industrial de la universidad más importante del País Vasco. O sea, nos separa un océano. Y Mariano, que tiene mi edad, sin conocernos, sin tener contacto hasta hace pocos años, descubrimos que los dos hicimos exactamente el mismo recorrido. Llegamos a las mismas conclusiones y utilizamos similares herramientas y metodologías de trabajo. No escribo mis palabras porque me pareció más útil citarlo a él, porque lo que yo digo no es que se me ocurrió a mí solo, sino que hay mucha gente alrededor del mundo haciendo exactamente lo mismo. Así que vamos entonces por lo que se conoce como estado del arte. O sea, vamos a ver sobre qué estamos parados. Podemos decir que un modelo es una representación simplificada del sistema y ese modelo contempla las propiedades importantes del sistema y lo hace desde un punto de vista determinado. Esta actividad, el uso de modelos, es bastante antigua, es conocida tanto para técnicos como ingenieros y probablemente sea tan antigua como la propia ingeniería.
Los que han completado alguna carrera de ingeniería, algún terciario, o un universitario, o una maestría, o un doctorado en ingeniería, saben que lo que digo es verdad. O sea, han usado modelos para describir el comportamiento de sistemas, ya sea analógicos o digitales, y no tiene el menor de los sentidos desaprovecharlo y no utilizarlo en lo que a programación se refiere. Entonces, si la técnica aplica para dar solución a algunos problemas, ¿por qué no usarlo? Mi teoría es por qué no usarlo en este campo específico de la programación. ¿Por qué los vamos a utilizar? Básicamente porque los modelos son abstractos, enfatizan aspectos que son importantes del sistema y relativizan los que son irrelevantes. Además los vamos a utilizar porque resultan comprensibles, básicamente porque expresan en forma sencilla y fácilmente perceptibles para todos los que los observan, ¿no? Para todos los que los aplican, observan y utilizan. Terminan resultando precisos, pues son una fiel representación de lo que el sistema procura. Tienen características de predictividad porque pueden utilizarse para representar cuestiones sobre el sistema que están contempladas y uno no sabe si realmente se van a realizar o no. Y además de eso, son económicos. O sea, resulta mucho más barato construir un modelo que estudiar y desarrollar la solución completa del propio sistema. ¿Qué más podemos decir sobre el estado del arte? Bueno, básicamente los modelos empleados para desarrollar o crear software para sistemas embebidos, además nos van a ayudar, además de lograr un conocimiento acabado y profundo del sistema, también los vamos a poder utilizar como elementos de entrada para la generación del código ejecutable final. De modo tal que en los enfoques actuales que hay sobre el tema, lo que vamos a tener va a ser, en primer lugar, una representación gráfica del sistema que vamos a desarrollar. Esto nos va a poder permitir describir al sistema con cierto grado de abstracción, que es lo que estamos procurando. Además de eso, vamos a poder generar un código ejecutable para el sistema embebido en cuestión, y esto lo vamos a hacer a partir del propio modelo. Y ¿con qué otra cosa más nos encontramos? Nos encontramos que, los más viejitos, que existen soluciones que en la jerga se llaman máquinas de estado finito. Probablemente los que han tomado algún curso de diseño de lógica digital, cuando abordan el estudio de la lógica secuencial, de los circuitos secuenciales, sincrónicos o asincrónicos, en un curso de lógica digital se les presenta lo que se denominan máquinas de estado o máquinas de estado finito, y esas máquinas constituyen también una herramienta gráfica que se han utilizado normalmente en forma tradicional para modelar el comportamiento de estos sistemas electrónicos informáticos. Y han sido trasladados en antiguo de la descripción de hardware a describir software. Ustedes se van a encontrar con muchísima información sobre aplicación de desarrollo de software como máquina de estado finito, en donde estas máquinas no es ni más ni menos que un modelo computacional que se basa normalmente en teoría de autómatas y que se utiliza para describir comportamientos, sistemas, cuyo comportamiento depende de eventos actuales
y eventos que han ocurrido en el pasado, ¿no? Básicamente lo mismo para lo que servían los circuitos secuenciales. En ese momento, cuando uno abordó ese estudio, se encontró con que había máquinas que tenían nombre como la máquina de Moore, la máquina de Milli, la máquina de Turov, la máquina de Markov. Hay muchos comportamientos descritos por máquinas específicas e incluso se puede resolver en forma genérica. Existen metodologías de diseño y metodologías incluso de minimización o de optimización de estas máquinas. Los desarrolladores de software hace muchos años que venimos utilizando las máquinas de estado finito para poder describir el comportamiento del software. Estas máquinas, ¿qué es lo que hacían? Básicamente se encuentran en un instante de tiempo, se encuentran en un estado, y dependiendo de la entrada que las excita, o sea, dependiendo de lo que el medio ambiente excita a esa máquina, la máquina va a forzar un cambio o no de estado, y además de eso, si realiza esas transiciones, va a desplegar acciones. Y esas acciones influyen con el medio ambiente. Y básicamente los que desarrollamos aplicaciones de micro hacemos eso. O sea, monitoreamos nuestras entradas para saber qué sucede afuera. En función del estado de esas entradas o de la evolución de esas entradas, tomamos decisiones. Esas decisiones se convierten en acciones que van a aplicar a las salidas y van a modificar la salida de mi sistema con micro. Con lo cual, esta solución o la solución de máquina de estado aplica cómodamente a lo que estamos diciendo. Por esa razón, estas máquinas de estado se convirtieron en herramientas muy populares y muy aptas para resolver problemas desde los sencillos hasta los de mediana complejidad, tornándose bastante laborioso resolver problemas de mayor grado de complejidad, ¿no? Ahora bien, en los 80, un tal David Harel propuso una ampliación de estas máquinas de estado, y a esa ampliación o a esa nueva formalización de máquinas de estado él le llamó diagramas de estados o state chart, que es lo que nosotros estamos aplicando en este momento, donde el autor formó el nombre state chart en base a el juego de palabras entre flow, state, diagram y chart. ¿Cuál es el objetivo principal de este formalismo gráfico? Básicamente, describir sistemas reactivos complejos. O sea, donde entendemos por reactivo a todo aquello que responde dinámicamente a los eventos que reciben y cuyo comportamiento lo define el orden en que van llegando esos eventos, ¿sí? O sea, nosotros vamos a poder atender tranquilamente con un modelo, describir cómodamente con un modelo, todo aquello que es excitado por una secuencia de excitaciones, que a partir de ahora llamaremos eventos, ante los cuales reaccionaremos. ¿Y cómo reaccionaremos? En el mismo orden o en la misma secuencia en que fueron llegando esos eventos. Todos los días nos enfrentamos con sistemas reactivos, o sea, todos operamos con cajeros automáticos, compramos cosas por internet, o hacemos una reserva de un vuelo, todos andamos en vehículos, en automóviles que tienen electrónica, y esa electrónica, tal como los dispositivos de seguridad para freno, las bolsas de aire para choques y demás, para defendernos ante choques y demás, son sistemas reactivos. O sea, se desencadenan
aparecen eventos, o sea, es excitación que viene del mundo exterior, y el sistema reacciona en tiempo y en la forma adecuada a estos eventos. O sea, y si no, en la práctica profesional continuamente nos están pidiendo que implementemos esos sistemas de comunicación, esos sistemas de control que también son puramente reactivos. Ahora bien, ¿qué es lo que introdujo Harel que convirtió a las máquinas de Estado en herramientas más poderosas? O sea, ¿qué permite que las máquinas de Estado que estaban trabadas para resolver sistemas complejos pudieran ser útiles para la resolución de sistemas complejos? Básicamente, esta persona o la solución que formula Harel para el diagrama de estado de State Chart ingresa tres elementos fundamentales. Uno es la jerarquía, otro es la concurrencia y otro es la comunicación. En cuanto a la jerarquía, lo que podemos decir es que es algo que nosotros usamos normalmente. O sea, nosotros no tratamos con el mismo nivel de atención y el mismo nivel de detalle todos los bloques que constituyen un sistema, sino que organizamos distintos enfoques o distintos tratamientos y normalmente estamos acostumbrados a abordar las cosas de lo general a lo particular. La única forma de poder hacerlo es teniendo la posibilidad de hacer descripciones jerárquicas de las cosas. Los que dibujan esquemas eléctricos lo hacen. Comienzan por un diagrama de bloques, con grandes bloques que no tienen circuitos dibujados en su interior, sino que son solo los nombres, las descripciones funcionales y demás, y van profundizando dentro de los bloques, generando una especie de árboles en los cuales al final, en los extremos de las ramas de esos árboles, uno se encuentra el circuito definitivo con el mínimo nivel de detalle, con el nivel de detalle que uno pretende en cada caso. Bueno, esto mismo lo vamos a tener en los diagramas de estado. El segundo efecto importante que introduce es la concurrencia, normalmente llamada también paralelismo, que lo que va a permitir es que existan tareas, acciones que pueden ser independientes y que deben ser tratadas en consecuencia como tales, y tareas que pueden o no tener relación entre ellas o tener escasa relación. Y la modelización de Harel, la formulación de Harel, permite introducir la concurrencia. Y por último, el tercer factor importante que introduce es la comunicación. O sea, y esta comunicación va a permitir que un evento sea compartido por múltiples tareas de las que dije que podían correr en forma concurrente, o además que estas tareas que corren en forma concurrente, en paralelo, se comuniquen enviándose mensajes entre ellas. Desde que Harel tiró la granada, en los 80, la granada hizo su trabajo, explotó e hizo su trabajo. Hoy día disponemos de un lenguaje unificado para modelado, que es el UML, que describe el comportamiento de sistemas o modelos abstractos, ¿no es cierto? Esto es muy común para la gente de sistemas. En UML lo que se consideran son diagramas gráficos, que es lo que procuramos, ver las cosas en papel. Esta presentación es a partir de vistas, de lo que en el lenguaje se denomina vista. Cada vista es una representación parcial del problema, del modelo, que tiene un objeto común. Los diagramas básicamente en UML tienen tres vistas posibles. Una apunta a las necesidades funcionales, otra apunta a lo estructural de la solución, del modelo, y otra apunta al comportamiento.
mayormente nosotros en aplicaciones de control o clásicas de micro, lo que nos vamos a encontrar es con sistemas embebidos, perdón, con vistas de comportamiento, perdón. O sea, lo que nos va a interesar a nosotros es visualizar de qué manera se comporta un sistema para poder describirlo y controlarlo adecuadamente. En el caso particular de UML, hoy anda por la versión 2. algo, esa 2. algo tiene alrededor de 13 tipos de diagramas que enfatizan distintos tipos de vistas. Hay mucha gente que los critica por la cantidad de vistas posibles y porque esto se podía haber formulado de una manera más sencilla. Nosotros de todas las vistas nos vamos a quedar con los diagramas de bloque, de diagramas de estado, perdón, que es la formulación original que hiciera Harel en su momento. Hay algunos autores que opinan que este tipo de herramientas para modelar sistemas reactivos no son necesarias, pero verdaderamente estas herramientas facilitan de una manera colosal el trabajo, permiten editar el modelo. Una vez que lo edité, permiten ejecutarlo, generar el código ejecutable, hasta generar el código ejecutable. Y en todo eso, como cualquier lenguaje de programación, existen verificaciones que realiza la herramienta sobre la sintaxis, el uso de los objetos o de los elementos del lenguaje, y en cuanto a la generación de código, hay herramientas que permiten generar código en C, en C++, en Java o en otros lenguajes de programación. Y esto permite facilita de una manera asombrosa nuestro trabajo de ingeniería. En el mercado hay herramientas libres de código abierto como el State Wizard, y nosotros en la academia estamos utilizando, por recomendación de mi amigo, ¿se acuerdan? Mariano Barrón Ruiz, una herramienta que es una herramienta de uso, una herramienta comercial. IAR es un proveedor de herramientas de compiladores, ambientes integrados de desarrollo y demás. Lo que estamos utilizando es IAR Visual State, una versión abierta, libre, que solamente tiene una limitación de 20 estados. Y eso para la enseñanza y con la consolidación del conocimiento y la práctica aplica. Y aplica en micros de 8 bits, con muy poca memoria, como en micros grandes. Y aplica para los que quieren programar en C, para los que quieren programar en C++, aplica tranquilamente. Así que nosotros estamos utilizando eso para nuestros casos. Bueno, ahora entonces vamos a enfocarnos un poco más en el tema de los modelos, ¿no? O sea, refresquemos. Lo que necesitamos es construir modelos gráficos que describan con precisión el comportamiento de los sistemas, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Básicamente esos modelos no van a guardar relación con el lenguaje de programación, sí van a tener una estrechísima relación con el funcionamiento del sistema que se pretende, ¿sí? O sea, esta representación además va a facilitar que nos pongamos de acuerdo todos los que intervengamos en el proceso de desarrollo de la solución. El modelo me va a permitir simular y visualizar la aplicación desde que arranque, sin necesidad de construir siquiera un prototipo de hardware, y me va a permitir ir eliminando los errores que yo cometa desde un principio. ¿Por qué? Porque
al poder simular el modelo, al poder construirlo y simularlo, voy a darme cuenta en forma temprana de qué es lo que sucede, con el modelo. Si se comporta, si se comporta como yo pretendo que se tiene que comportar. ¿Sí? Y ahí ganamos todos. Ahora bien, para que esto funcione, lo primero que uno tiene que hacer es, como programador, es desligarse de las formas tradicionales en que uno venía trabajando para el desarrollo de software, ¿no? Y empezar a tratar de desligarse del lenguaje de programación para involucrarse en lo que sucede en la aplicación, en el comportamiento que se pretende de la aplicación. ¿Sí? En vez de fijarme en el detalle de qué tiene que hacer tal bit o qué tiene que hacer tal puerto de comunicación o el detalle que tiene que ver con lo fino de la implementación, me voy a tratar de preocupar en el comportamiento general de la aplicación. Voy a construir una cáscara y voy a construir de afuera hacia adentro la solución, ¿sí? De lo macro a lo micro. A su vez, si tenemos la suerte de elegir herramientas adecuadas y esas herramientas tienen la posibilidad de generar el código y la documentación, ganamos, ¿no? O sea, todo lo que haga va a ser provechoso para mí. Además, nos vamos a dar cuenta con el tiempo que estos sistemas son muy fáciles de mantener. O sea, los modelos son muy fáciles de modificar, de recomponer y de hacer funcionar adecuadamente. Entonces, digamos un poco qué es cómo está constituido o cómo funciona esto de los diagramas de estado. El diagrama de estado va a ser básicamente, que es el modelo que yo voy a optar, formulado por Harel para trabajar, está formado por un conjunto de estados que describen qué es lo que sucede con el sistema a medida que la aplicación va recibiendo eventos, cómo se comporta. Y además de decirme por qué estados transita, me tiene que presentar qué respuestas o acciones genera el estado a esos eventos. ¿Sí? Normalmente, un diagrama de estado contiene dos elementos básicos. Esos elementos básicos son los estados y las transiciones que se producen entre esos estados. ¿Quiénes gobiernan esas transiciones? Los eventos. ¿Y qué desencadenan los eventos? Desencadenan acciones o actividades. Y además, al igual que en otros diagramas, se pueden incluir notas, que es lo que yo había dicho, los comentarios que luego se buscarán a la documentación. ¿Qué podemos decir respecto a un evento? Bueno, un evento es algo que nos va a excitar desde el mundo exterior, va a motorizar las transiciones entre los estados, y nosotros no sabemos de dónde vienen, cuándo vienen, solamente sabemos que vienen, nos excitan, ¿sí? Estos eventos pueden estar disparados por una condición, una simple proposición, que alguna proposición tome valor verdadero, eso se denominan eventos de cambio. Pueden responder a la recepción de una señal. Una señal es un tipo de mensaje que se puede enviar entre estados o transiciones. Además de eso, puede responder a un llamado o una orden de realizar una operación específica, o bien estar disparados por el tiempo. Pasó cierto tiempo,
se agotó un timeout o lo que fuere, y todas estas cosas, las proposiciones, las señales, las llamadas de ejecución o las acciones periódicas, son cuestiones con las que estamos acostumbrados a interactuar en aplicaciones con micro. Por lo que esto viene como anillo al dedo, ¿no? Como en todo lenguaje hay formalismos, básicamente el nombre del evento es algo que no es propio del modelo, sino que viene de afuera, de modo tal que lo normal es que los eventos se definen como globales, digamos, por así decirlo, ¿no? Tratados como variables, como globales. ¿Qué son las acciones y actividades entonces? Básicamente una acción va a ser una operación de carácter atómico. O sea, todos los que trabajamos con micro sabemos que atómico para un programador de micro significa que es una parte de código que se ejecuta sin permitir el ingreso de interrupciones. O sea que no se puede interrumpir, digamos. De modo tal que para nosotros es muy claro que es una acción, ¿sí? Esta acción puede ser una llamada a una operación específica, esa puede pertenecer a este diagrama o a otros, puede ser la creación o destrucción de otro objeto, digamos, inclusive de otro diagrama de estado, o bien el envío de una señal a otro objeto del diagrama, ¿sí? Ahora bien, el segundo elemento que dijimos que era posible desencadenar le denominamos actividades. ¿Qué diferencia hay entre una acción y una actividad? Bueno, básicamente ambas son operaciones, salvo que las actividades no son atómicas. O sea, las actividades pueden ser interrumpidas, ¿sí? O sea, quienes desarrollamos aplicaciones con micro sabemos diferenciar, dependiendo del caso, cuáles sí o cuáles no. ¿Está? Vamos adelante. ¿Qué podemos decir respecto de los estados? Básicamente, un estado va a identificar una condición o una situación en la vida de un objeto, y en esa instancia se va a satisfacer una determinada condición, se va a ejecutar alguna acción o alguna actividad, o bien se va a esperar que suceda algún evento, ¿no? Pero en ese estado voy a estar un tiempo finito, que no va a ser instantáneo, o sea, voy a detenerme y probablemente en ese estado transite un cierto tiempo hasta que se resuelva o aparezca un evento determinado que me obligue a evolucionar. Estos estados en el diagrama se van a representar como rectángulos con los vértices redondeados, o sea, la forma es la del hipódromo o hipódromo. Se subdividen en 3 regiones. En la primera región se incluye el nombre del estado, el objeto, el elemento estado hay que ponerle un nombre. Además de eso, en las divisiones subsiguientes se puede incorporar atributos característicos de ese objeto. Básicamente, hablando a nivel de programación, sería todas las acciones de inicialización asociadas con el ingreso al estado, y además de eso, en el tercer bloque se pueden describir acciones que se deben realizar asociadas a ese estado, al ingresar, al retirarse del estado o al permanecer en el estado. En la mayoría de los ejemplos que pueden llegar a encontrar por allí, van a ver que solamente tienen el nombre del estado y no se utilizan los otros campos. Vamos a ver entonces una imagen de un estado. Arriba en la figura ustedes ven el estado, que es el hipódromo ese que yo hablaba, ¿no? El rectángulo con los vértices redondeados.
está dividido en 3 secciones. En la primera está el nombre, es el estado login, podría ser un estado para engancharse en cualquier sistema, como en el que se engancharon hoy, al momento de iniciar la teleconferencia. En la segunda división están las inicializaciones, van a ver ahí que hay una asignación de una variable, y en el tercer bloque hay una serie de líneas que tienen un formato. Fíjense que hay un nombre, la barra cruzada, ¿eh? O la banda, una banda cruzada, y una serie de palabras. Por ejemplo, en la primera línea dice entry, barra cruzada, type, login, entre comillas. Y eso lo que está diciendo es, lo que está a la izquierda de la barra cruzada es la excitación. Lo que está a la derecha son las acciones que hay que desarrollar. La excitación es entrar. O sea, al entrar al estado, ¿qué es lo que hay que hacer? Tipear login. O sea, identificar. Fíjense que la línea siguiente dice exit login, que se invoca una función login a la que pasa 2 parámetros. El nombre de usuario y una password, una clave, ¿no? Fíjense que lo que dice ahí es, al salir del estado login, al exit, lo que hago es invoco a la función login y le paso como argumentos el nombre y la clave que acabo de capturar en este estado. ¿Tá? ¿Y cuándo se captura ese nombre y esa clave? Son las líneas siguientes, que es do get username, do get password. O sea, esas dos acciones se hacen mientras se está en el estado de login, y lo que hace es, primero pide que uno ingrese su nombre, después pide que ingrese su password. Y una vez que lo tiene, el sistema no tiene por qué quedarse y se va a retirar por exit, devolviendo a login esos dos valores. Y si el usuario tuviese dudas, tiene opción de desencadenar el evento help, que será apretar una tecla o tocar un botón o algo en la pantalla para pedir asistencia. ¿Sí? Abajo del estado ese de login tienen un diagrama de estados. Fíjense que el diagrama tiene un círculo negro sólido a la izquierda, pequeño, y un círculo negro sólido con un blanco concéntricos a la derecha. El círculo negro es el estado inicial y el círculo negro con el blanco concéntrico es el estado final. Entre el estado inicial y el estado final hay 2 estados, y esos estados están unidos por flechas que nosotros llamaremos transiciones. Ese diagrama describe cuál es el comportamiento o la vida útil de una factura, de la factura que emite cualquier sistema de facturación, un sistema contable de facturación, que desde el inicio, en algún momento, es creada. Fíjense que la primera transición de la izquierda dice factura creada. Una vez que la factura está creada, pasa a estar impaga. En algún momento, ¿por qué? Porque desde que fue creada probablemente va a ir a algún lugar para que se imprima, eso se va a ensobrar, se va a mandar por correo, la recibiré yo en mi casa en algún momento, y cuando decida, y por el medio que sea, oyendo una ventanilla de banco o pagando en alguna empresa que cobre servicios, o pagándolo en forma por internet, digamos, por algún servicio bancario de internet, yo puedo proceder a pagarlo. Y desde que la factura fue creada hasta que fue pagada puede pasar tiempo, hasta que yo decida pagarla. Bueno, cuando decida pagarla, la factura, el sistema se va a enterar de que yo lo hice por el medio que fuere, y el estado de la factura va a pasar a pagada. Es la segunda transición. Y en algún momento
cuando se haga el cierre contable que involucra esa factura, ya no va a tener razón de ser de mantenerla, con lo cual en el sistema va a desaparecer o va a ser destruida, o va a ser registrada y almacenada, pero no va a estar más accesible. Con lo cual esa factura llegó al fin de su vida, ¿sí? El diagrama es claro. Fíjense que dice pocas palabras, pero cualquiera que entiende cómo funciona o cómo debe funcionar un sistema de facturación puede llegar a comprender, ¿sí? Y lo que se busca es eso, que lo comprenda, que el que implementa y el que lo solicita, el que solicita la implementación, entienda. En el PDF que yo les marqué, que les deben haber pasado el link los chicos, está toda la explicación, todo el discurso. Yo ahora voy a pasar rápido toda la explicación. Bueno, entonces, en el ejemplo que vimos, nos encontramos con que los estados estaban unidos por transiciones. Básicamente, esa transición simple vimos que era una flecha que unía a dos estados. Esa transición tiene un origen, un estado de origen siempre, y tiene un estado de destino. Incluso el estado de origen y el estado de destino pueden ser el mismo estado. No hay ninguna restricción al respecto. Esa transición puede venir asociada con un texto. En el caso del ejemplo que yo presenté no lo venía, pero el texto tiene una sintaxis. La sintaxis involucra el nombre de un evento. Ese evento puede recibir argumentos, y además de eso el evento puede estar condicionado por una guarda de condición, por una proposición. Después viene la barra cruzada y las expresiones que involucran las acciones, y después que pueden ser una o varias acciones, no necesariamente una sola, puede ser una secuencia de acciones. Y además de eso, luego, después del círculo, que es el ángulo invertido, que se llama circunflejo, una cláusula de envíos, que es donde se incorporan los mensajes a otros estados o a otros diagramas de estado. ¿Sí? Esa es la sintaxis. Con eso nos vamos a enfrentar cuando veamos diagramas elaborados. ¿Sí? En la presentación está todo el detalle de lo que estoy explicando. Pero vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo pretende describir cómo se controla un ascensor, un elevador. Básicamente el diagrama tiene un estado inicial, que es ese punto negro. Del estado inicial suponemos que el ascensor arranca detenido en el primer piso. Para un argentino el primer piso es la planta baja. ¿Sí? En el resto en otros lugares de habla hispana no necesariamente. El primer piso, perdón, para un argentino la planta baja es el primer piso, y el primer piso es el que está arriba de la planta baja. Y eso no es necesariamente igual para el resto de los países de habla hispana. En muchos casos el primer piso es la planta, lo que nosotros los argentinos conocemos como planta baja. Así que bueno, en algún lugar el ascensor va a arrancar detenido. Estando en ese lugar, la solución de este sistema cree que se puede subir, solo se puede subir. O sea, asumimos que de lo que está dibujado, no hay pisos debajo del primer piso. De modo tal que si uno, estando en el estado en primer piso, recibe la orden de subir, y a esa orden o evento se le dice a qué piso se desea subir, la máquina, el diagrama, va a cambiar de estado, va a transitar al estado subiendo,
¿Y qué hace en ese estado? Mientras se encuentra en él, fíjense que dice do barra, va a estar moviéndose de piso. Ahora, lo que ustedes me pueden decir es, sí, pero acá no sé por qué vino o cómo vino subir de piso. O sea, ¿dónde está el botón de llamada de ascensor de adentro de la cabina o de algún piso que me dijo que hay que subir? Bueno, en realidad, para describir el comportamiento del modelo, eso no me importa, no es trascendente. Yo sé que voy a recibir una orden de subir y con eso me basta para describir y resolver el sistema. Y la otra pregunta que me pueden hacer es, ¿y cómo se hace? ¿Cómo hago la acción moviendo de piso? Bueno, yo no soy un experto en control de motores. No conozco cómo se manejan. No sé los algoritmos de control que corresponde apropiados para usar. Pero en su momento, o voy a contratar, o voy a investigar, o lo voy a implementar adecuadamente. Pero por el momento, para armar una maqueta, para mostrarle a mi cliente que yo le puedo resolver el control de ascensor, con esto basta. ¿Cuánto tiempo va a estar la máquina detenida en ese estado subiendo? Y hasta que llegue, hasta que aparezca el evento llegada. ¿Y llegada qué significa? Que todo el sistema de monitoreo detectó que la cabina llegó al piso que se pretendía. ¿Qué sucede con el diagrama? Transita de subiendo a parado. ¿Y qué hace en parado? En parado, en primer lugar, podría estar esperando nuevas órdenes, o de subir o de bajar de piso. Subir de piso lo va a devolver al estado subiendo, bajar de piso lo va a devolver al estado bajando. ¿Sí? O bien, fíjense que ahí en el estado parado, el hipódromo está dividido en 3 secciones. En una inicializa el temporizador, eso se hace al ingresar al estado, y mientras esté en parado, la máquina, el diagrama, se va a encargar de incrementar el contador. Un contador de tiempo, un temporizador. Y fíjense que hay una flecha, una transición, perdón, que sale por abajo de parado y lo lleva al estado en primer piso. ¿Y cómo lo hace? ¿O cuándo lo hace? Cuando se cumple la proposición temporizador igual a tiempo límite. Y ahí recibe la orden o la acción bajar a primer piso. O sea, ese simple diagrama al que podemos criticar, podemos decir, no, yo lo puedo hacer mejor, a mí me gusta de otra manera. Yo quiero que la máquina detecte en qué piso está y se posicione sola, no forzarla siempre a empezar el primer piso. Todo eso se puede hacer. O sea, en base a este bosquejo, a este principio de solución, todo esto con un poco de trabajo y paciencia se puede hacer. ¿Por qué? Porque el diagrama explica correctamente lo que se quiere hacer. En la presentación tienen ustedes explicada en dash todo lo que acabo de decir. Vamos por estados, por algo un poco más sofisticado todavía para presentar. A ver si aparece, no aparece. Bueno, en UML habíamos dicho que para poder tener un poco más de potencia, Harel incluía algunas cosas más. Una de las cosas que incluye es la jerarquía y otra es la concurrencia. Y para poder resolver ambas es necesario que aparezcan lo que se denominan estados avanzados o estados compuestos, digamos. Y básicamente, ¿de qué se trata cuando uno habla de un estado compuesto? Bueno, o bien es un estado que está compuesto por una sucesión o una secuencia de subestados, o sea, como si fuera un diagrama metido dentro de un estado, un diagrama de estado metido dentro de un diagrama de estado, o bien que esas secuencias sean paralelas
disjuntas o concurrentes, que sean ortogonales. Digamos que es como abrir dos hilos de ejecución paralelos e independientes que nacen de un punto común, se desarrollan, resuelven lo que tienen que resolver y terminan confluyendo a un punto común. O sea, para eso vamos a ver, les voy a presentar otro diagrama. Acá tenemos uno que es el de un cajero automático. Los cajeros automáticos son máquinas con las que interactuamos cotidianamente y que a veces tratamos como si fueran familia nuestra, ¿no? Este diagrama pretende describir el comportamiento de una máquina, de un cajero automático, desde el estado inicial, que es el punto negro que está arriba a la izquierda. Punto negro, a ver si lo puedo. A ver, ahí lo ven. O sea, desde el estado inicial, ahí ven lo que acabo de marcar. Ahí salimos, primer estado, que es el estado idle. En el estado idle, fíjense que tengo dos flechas salientes, dos transiciones salientes. Una es tarjeta insertada y otra es mantener. Una sale hacia la derecha, la otra sale hacia abajo. Y me conducen a dos estados diferentes. La tarjeta insertada me conduce al estado activo y el evento mantener me conduce a mantenimiento. Se supone que insertar la tarjeta se hace durante la operación normal, la jornada normal del cajero, y mantener se realiza en determinados periodos limitados de tiempo en el cual se revisa el equipo, se revisa el cajero automático. Fíjense que el estado activo no es un estado simple, sino que el estado activo está compuesto por otros estados. El estado activo tiene un estado inicial. ¿Por qué? Y porque si no, no sé por dónde empiezo cuando entro. ¿Está bien? Después, adentro, el estado activo tiene una serie de estados y transiciones que responden a sus propios eventos y excitaciones. Incluso tiene acciones que se deben realizar al entrar, como leer la tarjeta que acaba de insertarse, o devolver la tarjeta al salir, ¿no? Estas dos actividades, leer la tarjeta y devolver la tarjeta, son muy importantes porque si eso no se realiza, la operación de procesamiento, de atención del cliente no se puede resolver. Bueno, los diagramas de estado pretenden, con este nivel de simpleza en el dibujo, representar el comportamiento de lo que se desea modelar. Y basta con que ustedes hayan operado alguna vez con un cajero automático para saber que poder vislumbrar qué es lo que está pasando con el cajero automático. Respecto del estado de mantenimiento que ahora ustedes tienen en su pantalla, también es un estado compuesto, en el que se realizan fundamentalmente dos actividades que son paralelas. Una es todo lo que significa la verificación del equipamiento. O sea, el equipamiento ese tiene un impresor, tiene una pantalla, tiene un teclado y tiene mecanismos que sirven para contar los billetes, para expender sobres, para recibir sobres y demás. Bueno, esa es una serie de tareas que se deben realizar en secuencia
básicamente se trata de verificar todos los dispositivos y de diagnosticar que funcionen correctamente. Y la otra actividad de mantenimiento, que es paralela a la de verificación, es la de ordenamiento, que es la del retiro de los cajones de dinero y la del colocado de nuevos cajones con dinero, con el dinero que va a servir de acá en adelante para dar al público, ¿no? Entonces, esas dos tareas son paralelas, no tienen vinculación una con la otra y no tiene sentido mezclarlos en el mismo diagrama de estado. Acá lo que se hace entonces es dividir el diagrama de estado de mantenimiento, no en uno, sino en dos hilos de ejecución, y una vez dividido en dos hilos, resolverlo en forma independiente uno de otro. Y eso lo que aporta es comprensión y facilidad respecto del tema. Ahora bien, el problema es que en algún momento uno se tiene que tirar a la pileta y tiene que decir, bueno, voy a animarme a escribir o a dibujar mi primer diagrama de estados. ¿Cómo lo hago? Entonces, la forma más prudente que yo siempre recomiendo es, mire, si uno no sabe cómo hacer las cosas, trate de informarse cómo la hacen otros. La respuesta a eso es que probablemente encuentres muchos otros y muchas formas diferentes de esos otros. Entonces, la siguiente recomendación que yo doy es, bueno, ¿alguno de los que encontró formula un método? O sea, ¿les da alguna forma sistemática y metódica para abordar el análisis y la solución? Entonces, si alguno lo ofrece, mi recomendación es, bueno, aplique ese método hasta que lo aprenda, y una vez que lo aprenda, adecúelo, modifíquelo a su gusto. Y si aún así no le gusta, escriba su propio método. ¿Por qué? Porque en el tiempo que usted tardó en aprender, seguro generó una mecánica de funcionamiento, generó un método. Entonces, formalícelo y a partir de ahí utilícelo. ¿Por qué? Porque utilizar un método me va a facilitar el abordaje. Y si no, pregúntense por qué son tan populares en la enseñanza de matemáticas las resoluciones a través de métodos. ¿Sí? Bueno, nosotros hacemos lo mismo, digamos. ¿Cuál es el método que yo digo que conviene utilizar? Bueno, es el método que formalizó Mariano. Yo tenía otro método, cuando me encontré con el método de Mariano, dije no, el de Mariano es mejor. Lo empecé a aplicar y el de Mariano es mejor. Básicamente hacíamos lo mismo. La única diferencia entre el método de él y el mío era el orden, o sea, la secuencia en que se realizaban las cosas, nada más. Bueno, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál es el paso a paso? Bueno, para arrancar, lo primero que hay que hacer es, partiendo de la especificación del sistema, tratar de identificar cuáles son los eventos que van a excitar ese sistema y cuáles son las acciones que se tienen que desencadenar cuando se produzcan esos eventos. El segundo paso es tratar de identificar mediante qué estados transita el sistema durante la seguidilla de eventos y acciones que se van a desencadenar. El tercer paso es agrupar los estados por jerarquías, de modo tal de hacer siempre un diseño de arriba hacia abajo, de lo macro a lo micro. En el cuarto paso lo que se busca es reagrupar, pero por concurrencia, tratar de identificar esos hilos que se abren en paralelo para poder separarlos, digamos. Y en el quinto, recién vamos a añadir las transiciones. ¿Por qué? Porque si no ubico correctamente en el plano los estados, me la voy a pasar moviendo flechas de aquí para allá
a tontas y locas hasta que queden las cosas agrupadas convenientemente. En el sexto paso y último, añadiremos las transiciones y el diagrama va a estar terminado. Dicho de esta manera, suena muy simple. Esto sería como decir, bueno, con tres comentarios mínimos y algunas explicaciones más, cualquiera de nosotros podría ponerse a dibujar o a pintar y tener la productividad no sé, de Leonardo. Y es mentira. Como todas las cosas, como todo, esto se aprende practicando. Hay que sentarse, dibujar, y corregir, y con el tiempo uno aprende a hacer más eficientemente esta tarea. Pero el secreto está formalizado en esta metodología, del paso a paso. Una vez que tengo el dibujo, necesitaré de una herramienta de software que me permita editar, verificar y validar el diagrama de estado. En la jerga usualmente a validar le llaman a simular. Y de última, generar el software, ¿no? Yo les había dicho que en la facultad estábamos utilizando una herramienta que es de IAR. Ahí en la presentación incluso van a encontrar que está el link de donde descargar una versión demo. Pueden descargar la última, el problema es que la última versión que ofrece IAR tiene vencimiento, es una versión de prueba por 30 días. Yo me quedé con la última libre, sin vencimiento de tiempo que ellos liberaron. Y bueno, y esta herramienta en conjunto con otra herramienta del mismo IAR, que es el Embedded Workbench, te permite generar el código ejecutable. No es la única, hay otras herramientas disponibles. Nosotros estamos utilizando esa, y en la Regional Buenos Aires hay un grupo de desarrollo que está desarrollando una propia herramienta de la facultad. Así que bueno, en algún momento vamos a tener incluso herramienta propia. En base a esta herramienta vamos a poder generar una serie de código. Estos códigos básicamente, por más que la herramienta nos ayude, el usuario va a tener que generar algo de código. Básicamente, ¿qué es lo que va a generar el usuario? Y el usuario va a tener que generar todo lo que es el código que sirve para inicializar el hardware. Todo lo que es el código que sirve para procesar todos los dispositivos de salida. Además, todo el código que esté involucrado para procesar las entradas y, por último, el programa principal. Lo que no va a tener que escribir el usuario va a ser la parte de código que gestiona qué sucede desde que ingresa una entrada hasta que se dispara una salida. Eso no lo van a tener que hacer. El resto del código sí. El modelo como un gráfico vale más que 1000 palabras. Fíjense el gráfico que está en el vértice inferior derecho. Este gráfico. Fíjense, el modelo con el que se trabaja hay un preprocesador de eventos. O sea, ¿qué hace esta parte de código? Esto lo que hace es escruta el mundo exterior para saber cuáles son mis excitaciones. Y una vez que detecta las excitaciones, genera eventos y los guarda en una cola. El software de aplicación, que estará hecho por
utilizando las herramientas de IAR o las que haga yo por mí mismo, lo que va a hacer es retirar los eventos en el orden de llegada en la cola de eventos, analizar qué es lo que hay que hacer en base a esos eventos, tomar la decisión de hacer las acciones e invocar las acciones en la secuencia de vida. Y esas acciones lo que va a hacer es, van a impactar sobre las funciones de acción, o sea, sobre el mundo exterior. El modelo es exactamente lo mismo que venimos haciendo nosotros hoy con los diagramas de estado, sin diagrama de estado, programando con técnicas tradicionales. La única diferencia es que vamos a tener el intermediario entre eventos, un intermediario entre eventos y acciones, ¿sí? En mi presentación, además, están todas las referencias con las cuales fue confeccionado este apunte, y si esas referencias no les alcanzan, hay muchas, les puedo ofrecer muchas más. Y ahora, para cerrar, les voy a robar un ratito más, 15 minutitos más. Les voy a presentar un ejemplo. Este ejemplo me lo pidió a mitad del año pasado, Ariel, que es un colega de la Universidad de Buenos Aires, me pidió que en su curso, que es un curso de introducción a la ingeniería electrónica que toman alumnos de segundo año de ingeniería electrónica en la Universidad de Buenos Aires, alumnos que no saben qué es la electrónica, qué es la ingeniería electrónica, y a los que se le pide desarrollar una aplicación sin saber nada, digamos, juntando pedazos, se les enseña lo mínimo como para medir y demás, y con mucho coraje abordan hacer su primera aplicación, ¿no? Aunque termine siendo un juego de juntar y pegar piezas, ¿no? La única diferencia es que eso no se hace en papel, sino que se hace sobre componentes electrónicos de verdad, reales y de verdad. Entonces, en ese curso, Ariel me pidió que, para facilitar la programación o entender el problema, que les explique modelos. Entonces yo armé un ejemplo. Dije, bueno, ¿qué tipo de aplicaciones le piden? Dame una especificación. Entonces me dice, mira, lo que hay que hacer es modelar un panel de control de un generador de señales. Y ese generador de señales tiene un rango de tensión de salida, tiene una frecuencia de salida, un rango de frecuencia de salida. En ese generador se puede seleccionar la forma de señal, triangular, cuadrada, senoidal. Además de eso, se puede seleccionar en forma manual la tensión de salida, la frecuencia de salida y la forma de señal, digamos, estos tres elementos que habíamos dicho. Y yo le dije, bueno, mira, para poder hacerlo necesitaríamos algunos botones, algunos pulsadores. Y dije yo, bueno, necesito un pulsador para seleccionar el modo de operación. Otro pulsador para seleccionar si lo que la magnitud, digamos, que nosotros tenemos que manipular, si es tensión o frecuencia. Y después un par de pulsadores más para incrementar o decrementar la magnitud de que se trate. Entonces, arrancamos con una solución de 4 pulsadores para poder resolverlo, ¿no? Bueno, ¿cómo aplicamos los pasos? Bueno, primero habría que decir, identificar eventos y acciones. Ahora, ¿qué eventos se pueden generar con esos pulsadores? Bueno, con el pulsador de modo se puede generar lo que yo llamo evento de modo. Fíjense que en cada uno de los eventos, modo, magnitud, up y down, tienen un prefijo, una letra E, que está puesta en celeste.
en la pantalla. Bueno, eso lo hice el exprofeso para que quede claramente, notable que se trata de eventos, ¿sí? Bueno, uno va a decir, si está en el modo, va a decir si cambia a cuadrada, triangular o senoidal, la magnitud, tensión y frecuencia, y up y down si sube o baja en el rango de tensión o frecuencia que estoy modificando. Y en cuanto a las acciones, y habría que tener una acción para setear el modo, setear a triangular, cuadrada, senoidal, otro para setear a magnitud. La magnitud puede ser frecuencia o tensión. Y después otras acciones para setear, si se quiere, incrementar la frecuencia o incrementar la tensión. Y lo mismo con decrementar frecuencia y tensión. ¿Sí? Y además de eso hay que definir algunas constantes. ¿Qué son esas constantes? Bueno, los parámetros o argumentos que yo le voy a pasar a las funciones de acción. Por ejemplo, para la función modo voy a tener triangular, cuadrada y senoidal. Y para la función magnitud voy a tener frecuencia y tensión. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, básicamente esos son los formalismos del primer paso. En el segundo paso lo que tengo que hacer es agrupar, identificar y agrupar los estados. Los estados, básicamente, que a mí se me ocurrieron en ese momento fueron uno estado triangular, otro cuadrada, triangular, cuadrada, senoidal y otro frecuencia y tensión. ¿Sí? Esos son los estados que a mí se me ocurrió plantear. Y además se me ocurrió decir, bueno, acá no hay una sola máquina, sino que hay dos. No hay un solo diagrama. Hay uno que tiene que ver con la forma y otro tiene que ver con la magnitud. Entonces lo voy a presentar por separado. Los estados asociados a la forma son triangular, cuadrada, senoidal. ¿Qué evento los excita? Evento de modo. ¿Qué función ejecutan? Setear modo. Y el otro diagrama, que sería el de magnitud, sería ¿qué estados agrupa? Frecuencia y tensión. ¿Qué evento los excitan? Evento magnitud, evento up y evento down. ¿Y qué funciones se van a ejecutar en esta máquina? Y setear magnitud, incrementar o decrementar tensión y frecuencia, y así sucesivamente. Entonces, de ese modo, fíjense que yo lo que tengo que hacer ahora es resolver dos diagramas. O sea, el problema de por sí ya era simple, pero yo lo acabo de simplificar aún más, ¿no? Lo dividí en dos. Entonces, vamos al primer diagrama, el que tiene que ver con la forma. O sea, fíjense que es el que tiene que ver con la forma. Y en lo que a forma respecta, los tres estados eran triangular, cuadrada y senoidal. A ellos voy desde el estado inicial. Arranco en triangular. ¿Por qué? Y porque me place. No tengo ningún condicionamiento que me obligue a hacerlo. Y transito desde triangular a cuadrada, de cuadrada a senoidal y de senoidal a modo, a triangular, cada vez que el evento de modo aparece. Fíjense que en las tres transiciones, evento de modo te impulsa a moverte. ¿Y qué se hace cada vez que aparece el evento de modo? Y lo que se hace, fíjense que
desencadena una acción. ¿Qué acción? La que habíamos dicho que se debía desencadenar, asset mode. ¿Y qué argumento se le pasa? Fíjense que si estoy en el estado triangular y quiero pasar al estado cuadrado, el argumento es la constante de cuadrada. Y así para cada caso. Es tan simple, es tan fácil y es tan transparente, o tonto podríamos decir, ¿no? Que es imposible de interpretarlo. Incluso uno que programa, que vive de la programación, sabe que uno escribe un código y al tiempo, cuando va a leerlo, a veces le cuesta entender lo que uno quiso hacer. Si no lo hizo muy simple, cuesta entender. Bueno, estos diagramas llevan las cosas a un nivel de simpleza tal que permiten que cualquier cosa hecha con mucho tiempo de diferencia puede seguir siendo entendida por el mismo que la escribió. Y eso es muy importante. En el resto de en la página siguiente de la presentación ustedes tienen los estados de frecuencia y tensión con sus transiciones, sus eventos y demás, ¿no? Y todo compuesto en un solo estado, en un solo diagrama, perdón, como generador de señales, ahora lo tienen en su pantalla, ¿no? O sea, dos diagramas de estado, uno de forma y otro de magnitud, que se ejecutan en paralelo, que concurren en su ejecución. Básicamente, esta es la presentación. A continuación, para los que les interese la codificación, pueden ver, perdón, no terminé. Si supónganse, digo, bueno, y es difícil volcar esto a C sin herramientas, ¿no? O sea, el dibujo, ni siquiera tengo un editor. Lo único que hice fue lo dibujé en un papel. No tengo un software y quiero programarlo en C, quiero empezar ahora. Quiero hacerlo con mi micro de 8 bits, con mi compilador C, con lo que yo tengo hoy, ahora, acá. Y yo te digo que sí es fácil. El método de codificación C es muy sencillo, se pueden utilizar varios métodos. Se puede hacer con múltiples if, que es el más simple. Cuando uno aprende y tiene seguridad con esto, lo puede hacer con un switch. Lo puede hacer con puntero a función. Esto aplica en procesadores que tienen capacidad de indireccionamiento. Es muy difícil con micros con pocos punteros, o no tienen capacidad de indireccionamiento. Después se pueden seguir progresando y resolverlo como tablas de estados y transiciones de una o n dimensiones. Los que trabajan con objetos lo pueden hacer con patrones de diseño orientados a objetos, o bien se pueden utilizar técnicas combinadas como los frameworks. O sea, a medida que uno avanza en el maravilloso mundo de los diagramas de estado y consigue procesadores más potentes, termina migrando de herramientas, digamos, y de soluciones, ¿no? Y este es el camino que uno haría de la nada, digamos, a lo mucho. Es el camino que haría cualquier desarrollador inquieto aplicado al tema. Ahora, lo que podríamos decir, bueno, mira, ya que estamos, ¿cómo sería el primer paso? Codificar por múltiples if el ejemplo que acabo de dar. Entonces digo, bueno, mira, esto es simple. ¿Hay un método? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, primero hay que declarar estados, eventos, variables y acciones, en C obviamente, ¿no? Después hay que implementar la función de inicialización. ¿Qué hace la función de inicialización?
da valor inicial a todas las variables y va a disparar las acciones que son requeridas en el inicio. Y después hay que implementar la función de diagrama de estado propiamente dicho. Va a haber que establecer un if por cada valor posible de la variable de estado. Va a haber que ordenar los if en función de la prioridad que tiene cada estado. Si es posible, además que en cada estado se produzca más de un evento. Bueno, en ese caso, dentro de un estado va a haber múltiples if de nuevo, tantos como eventos diferentes, tanto como transiciones salientes, ¿sí? Va a haber que ordenar esos if por la prioridad que tienen las transiciones. Así como los if de la base los ordenamos con prioridades de la prioridad de cada estado, estos se van a ordenar en función de la prioridad que tenga cada transición. Y bueno, y una cosa recomendable siempre es validar la consistencia de la variable de estado. Como todo se va a controlar por variable de estado, podemos hacer locuras. Entonces vamos a la mini máquina esta de la forma. ¿Cómo sería? Vamos a definir estados y constantes. Entonces enumero los estados del diagrama de estado, máquina de estado forma. Esa enumeración es triangular, cuadrada, senoidal. Después defino cuál es el estado inicial. Enumero los eventos. En este caso hay un solo evento que es el evento de modo. Declaro las variables. Tengo que declarar una variable de estado de la máquina de estado forma. Puede ser un char, una variable de 8 bits. Tengo solo 3 estados, así que alcanza con 8 bits. Debo definir la variable evento para esta máquina de forma. Y una vez definido, puedo pasar a codificar. ¿Qué es lo primero que tengo que codificar? La transición de estado inicial. Yo le pongo como nombre casi siempre lo mismo, inicializar y el nombre de la máquina de estado. Es una función que no recibe nada ni devuelve nada. Y en esa función procedo a, primero, inicializar la variable de estado. ¿Qué valor le doy? El estado inicial, que definí previamente. Y después ejecuto la acción que corresponde, que es setear el modo a triangular. Si ustedes se fijan en el dibujo, esta función de inicialización se corresponde con la transición del estado inicial a triangular. Fíjense que es exactamente lo que se pasa acá. O sea, la primera línea le da valor a la forma, al estado de la forma triangular. Y la segunda invoca a la función setMode con el argumento o parámetro triangular. Bueno, además de eso, hay que implementar la función de forma. La función de forma es la que describe el resto de las flechas. Y el resto de las flechas es muy simple. Pregunto si la variable de estado, es forma, es triangular. En ese caso, procedo a preguntar por el evento que corresponde y una vez preguntado por el evento que corresponde, hago el cambio de estado, invoco a la función, cierro llaves. Y así, flecha por flecha. La flecha cuadrada es igual y en sucesión. Bueno, se me fue el tiempo. En la presentación hay muchos más, hay otros ejemplos, algunos desarrollados, otros propuestos, y si ustedes le pegan una miradita
no solo a la presentación, sino al sitio que yo les pasé, o googlean o me preguntan, yo les puedo dar mucho más material.